Buenos días, hoy vamos a ver cómo confeccionar un cable patch core con cables UTP y fichas RJ45. Recordemos un poco que los cables patch core se utilizan para conectar una computadora o un portátil con una toma RJ45 hembra que va en la roseta adherida a la pared. También podemos utilizar un patch core para comunicar una boca de un switch con una boca de la pachera en el rack de comunicaciones. Bien, ahora vamos a ver cómo realizar ese procedimiento, teniendo en cuenta que un cable directo patch core se realiza o se confecciona utilizando en cada extremo una norma 568A o en cada extremo una norma 568B. Por eso el cable es directo. Para armar los cables patch core debemos utilizar las herramientas adecuadas, que son las que estamos viendo acá en pantalla. Tenemos a la izquierda, en primer lugar, la crimpeadora, que es la que va a colocar las fichas RJ45. La amarilla, en segundo lugar, a la izquierda, que es la peladora de cable. Y a la derecha tenemos la pinza de puntas, que la vamos a utilizar para peinar los cables, y más abajo, también a la derecha, tenemos el alicate, que es una herramienta de corte de cables. Vamos a ir mirando las herramientas a ver cómo son y cómo van a ir funcionando. Tenemos el alicate, ¿sí?, que si pueden apreciar, cuando se abre se alcanza a ver el filo, ¿sí?, de las dos hojas. Esta herramienta es una herramienta de corte y la vamos a utilizar para cortar los cables que queden torcidos y hacer los detalles de corte de cable. Tenemos la herramienta, la pinza de puntas, ¿sí?, que es un caso particular. Esta pinza de punta, en sus paletas, en su boca, tiene dientes, ¿sí? Esa parte es para poder hacer cierta fuerza cuando uno aprieta algún elemento y no se vaya a zafar, pero nosotros, como vamos a usarla para peinar cables, para dejar los cables derechos, vamos a utilizar la parte que es plana, que no tiene ningún diente ni ninguna rugosidad, ¿sí?, a los fines de no estropear el cable UTP. También podemos ver que en la parte final de las puntas de la pinza tenemos también dos filos, porque se la puede llegar a utilizar para cortar también algún alambre o cable. Vamos a mostrar más en detalle los dientes de la pinza que no debemos usar. Bien, esta es la herramienta de pelar cables, ¿sí? Esta es una herramienta con doble función. Esta peladora de cables me permite a mí pelar distintos grosores de cables, o sea que la podemos utilizar tanto para cable UTP para datos como para cables de corriente domiciliaria. Y acá en la punta vemos que tiene una especie de boca especial con una hendidura, que es la que me permite a mí colocar los cables UTP dentro de las fichas RJ45, dentro de los conectores de la ficha RJ45 hembra. Por último, tenemos la pinza crimpeadora. Esta pinza, en su estado de reposo, suele estar así cerrada, pero para utilizarla debemos presionar hasta sentir ese tac y abrirla, ¿sí? En este momento queda liberada para poder colocar aquí en la punta la ficha RJ45 hembra con el cable y poder adherir la ficha al cable. Ahora vamos a ver el tema de los materiales. Para poder realizar un cable patch core deberemos contar con ciertos materiales, que son el cable UTP, las fichas RJ45. Para armar un cable únicamente necesitaremos tener dos fichas RJ45, aunque a nosotros, como estamos aprendiendo, nos conviene tener más de dos por si nos equivocamos al colocar la norma de los colores. Vamos a ver cómo armar el cable patch core. Para eso
En esta primera etapa utilizaremos las siguientes herramientas: la peladora de cable, los siguientes materiales, el cable UTP, las fichas RJ45 y un marcador. Bien, ahora en el armado lo que vamos a hacer es desenrollar y enderezar lo más que se pueda el cable y sus extremos, evitando que quede así algún doblez. Bien, una vez que tenemos lo más derecho posible el extremo donde queremos comenzar, vamos a traer una de las fichas RJ45 y vamos a hacer coincidir del lado de afuera el extremo del cable con el extremo de la ficha. ¿Por qué? Porque hasta ahí debe de entrar cada uno de los 8 pares que tiene el cable UTP. Bien, una vez que estamos ahí, vemos y haremos una marca con el marcador para saber dónde hay que pelar el cable. El tema es el siguiente: ¿puedo hacerlo bien al borde de la ficha? Sí, lo puedo hacer. ¿Cuál es el problema? Que si tengo algún problema en los extremos del cable UTP de uno de los 8 hilos y tengo que cortarlo, me va a quedar justo o corto. Por otro lado, se me va a complicar para poder acomodar los pares de cables que adentro están trenzados. Entonces lo que me conviene hacer, una vez que tengo la ficha así, bien en el extremo, es agarrar y tomarme unos milímetros más y ahí hacer la marca. Una vez que tengo hecha la marca, ya sé dónde voy a tener que poner la herramienta de pelado de cable. Vamos a traerla acá a pantalla, vamos a abrirla presionando la palanca y la vamos a poner de todas las posiciones que trae en la anteúltima al cable. ¿De qué forma? De forma transversal a la pinza. Ahí suelto y quedó aprisionado el cable, por lo que veo no quedó sobre la marca. Vuelvo a abrir para no estropear el cable, lo dejo bien situado sobre la marca. Ahí quedó bien. Y ahora debo pelar. ¿Cómo voy a pelar el cable con esta herramienta? Voy a introducir mi dedo en el agujero y voy a producir un giro de 360 grados una sola vez para pelar el forro sin dañar los cables que también están forrados en su interior. Giro una vez entera, paro, abro y retiro la pinza y vamos a ver acá que se cortó el forro, ¿sí? Bien, ahora retiro la cubierta exterior del cable UTP y me quedan los 8 cables de colores. Próximo paso, una vez que tengo retirada la cubierta exterior, es empezar a separar los cables. Como dije anteriormente, el cable UTP tiene 8 cables internos. Cada cable está trenzado a otro cable, por lo tanto tengo 4 pares de cables. ¿Por qué está trenzado el cable UTP? Para evitar que el ruido que se genera en el ambiente o en las otras instalaciones altere los datos que por este cable van a pasar. A mayor cantidad de vueltas que tenga la trenza del cable de cada par trenzado, mayor será la anulación del ruido y por lo tanto menos interferencia en la red tendré. Bien, una vez que tengo los pares de esta manera dispuestos, tengo que empezar a abrir esta trenza de cada uno de los pares y dejar cada uno de los cablecitos lo más recto y derecho posible. Para eso
voy a utilizar la pinza de puntas que mostré con anterioridad y me voy a valer de los dedos. Bien, primero vamos a empezar por este par de acá, lo vamos a destrenzar y vamos a proceder al peinado o estirado de cables. Para eso vamos a hacer dos cosas: utilizaremos los dedos y utilizaremos la pinza de puntas. Vamos a empezar el peinado de los cables. Despacio, suave, sin ejercer demasiada presión, que no se nos vaya a salir los forros de color. Bien, quedó bastante derecho. Ahora lo puedo terminar con la mano. Repito el proceso para el azul y blanco. Bueno, ahora sigo destrenzando cables pares. Destrenzo el naranja, blanco, naranja. Separo los cables para empezar su peinado. Ahora, ¿cómo sigue la historia? La historia sigue en que yo ahora tengo que optar por una de las dos normas de color que hay para armar los cables, el cableado estructural, que son las normas 568A y 568B. Como yo tengo que hacer un cable patch cord directo, en cada extremo tengo que usar la misma norma. ¿Sí? ¿Qué norma usaré? ¿La A o la B? Bueno, eso depende directamente en cómo se ha confeccionado el cableado estructural, y en particular el cableado horizontal ha sido confeccionado con norma 568A. Mi cable directo deberé construirlo utilizando en cada extremo una norma 568A. Por el contrario, si el cableado horizontal ha sido confeccionado en base a la norma 568B, deberé construir mi cable patch cord en cada extremo con una norma 568B. La red mía ha sido diseñada con norma 568A. Por lo tanto, utilizaré en cada extremo la 568A. Bien, entonces ahora es momento de empezar a poner los cables, los colores de los cables según esa norma. Bien, para ello vamos a posicionar primero verde y blanco como primer cable, verde oscuro o verde, naranja blanco. Bien, traigo naranja blanco. Tercer cable, cuarto cable. Vamos a acomodarlo mejor, guarda que se empiezan a doblar. Vamos enderezando siempre, enderezamos los cables. Naranja blanco, ahora tengo que traer el azul. Sigo enderezando sin soltar los enderezos. Azul y blanco es el quinto cable que debo posicionar. Azul y blanco, el quinto cable. Sigo enderezando. Azul y blanco ahora es naranja. Por último,
último, blanco marrón, sigo estirando. Por último, marrón. El octavo cable en acomodarse es el marrón oscuro. Bien, fíjense que yo había hecho cortar el forro del cable UTP más allá del borde de la ficha RJ45. Fíjense que, como se puede apreciar acá, al estirar y al acomodar los cables internos del UTP según la norma 568A, las puntas quedan distintas, no todas terminan en el mismo lugar. Y yo necesito que estos cables, cuando entren por la ficha, en el extremo de la ficha, queden todos a la misma altura. ¿Por qué? Porque cuando baje la crimpiadora y haga bajar los contactos, estos tienen que morder uno cada cable. Si yo no los tengo a la misma altura, corro riesgo de que alguno de los cables no sea mordido por su contacto. Bien, entonces, ¿cómo sigue? Ahora vamos a tomar una medida más. Debo posicionar la ficha de manera tal que el forro azul tiene que quedar hasta la mitad de la ficha. Y donde pongo el dedo tengo que hacer el corte porque sería el borde de la ficha. Bien, controlo una vez más que estén los cables según la norma. Vuelvo a medir porque se me movió recién. Bien. Traigo el alicate. Fíjense que la punta del alicate tiene cierta inclinación del lado de corte. Entonces yo voy a tener que abrir el alicate, introducir los cables adentro y antes de cortar, fijarme bien que el alicate haga un corte respecto del cable justo a 90 grados. ¿Sí? Ahí está bien el 90. Corto. Fíjense que tienen que quedar todos a la misma altura. Vuelvo a cortar porque no quedó. Bien. Ahora sí quedó. Traigo la ficha RJ45. Recuerden que el primer cable, el verde y blanco, debe coincidir con el primer contacto, el número 1, el que está a la izquierda. Introduzco la ficha del cable en la ficha. Sin hacer fuerza, empiezo a introducir el cable y recuerdo que el forro celeste tiene que llegar hasta mitad de camino. Hago un poco más de fuerza hasta que esto sucede. Y ahora controlo que los cables hagan tope en el frente de la ficha. Fíjense el detalle que el primer contacto, queda justo parado arriba del cable verde y blanco. Lo mismo va a ocurrir con cada uno de los 8 contactos. Va a quedar perfectamente alineado con el cable. Si esto por algún motivo no ocurre y yo introduzco la ficha y el cable dentro de la crimpiadora, voy a perder la ficha y el cable, el pedazo de cable. Debo de mirar bien esto. Por lo que veo, todos los cables tocan el fondo. El forro llega justo hasta la ficha. Fíjense que la traba secundaria
que no bajó todavía, porque obviamente no la cerré en la pinza, alcanza a morder bien el cable, el forro del cable celeste. Bien. Miro de frente y veo que todos los cables están tocando el frente de la ficha. Ya esto está para traer con la crimpiadora y crimpiarlo. Bien, abro la crimpiadora. Fíjense, ahí está abierta. Todos estos dientes que tiene la pinza, la crimpiadora, van a meterse en el agujero y harán bajar las trabas secundarias y los contactos a su posición final, haciendo que la ficha no se mueva más del cable. ¿Cómo tengo que introducir la ficha? Fíjense que acá tengo la muesca de la ficha RJ45 con la traba principal hacia arriba. Entonces tengo la ficha así y la tengo que introducir con la cola, con la traba principal hacia arriba. Introduzco la ficha sin mover el cable. Sujeto bien. Y ahora tengo que cerrar la crimpiadora para bajar las trabas secundarias y los contactos para hacer que estos mismos queden haciendo contacto eléctrico con cada uno de los cables internos del UTP. Empiezo a cerrar, no dejo de hacer fuerza, cierro hasta que cierra por completo la pinza. Ahí, en teoría, ya terminé de utilizar la herramienta porque ya se cerró completamente esta pinza crimpiadora. Suelto y se abre sola. Bueno, una vez abierta la pinza, el proceso finaliza. Ahora tengo que retirar la ficha junto con el cable. Una vez que tengo quitada la ficha y el cable, fíjense que yo, al hacer fuerza, el cable no se sale más. ¿Por qué? Primero, las dos trabas secundarias bajaron y al bajar aprisionaron el forro del cable celeste y aprisionaron los cables de color justo en el centro de la ficha, y los contactos que antes estaban hacia afuera ahora están adentro mordiendo. Fíjense que las dos puntas que se veían antes ahora no se ven más y están mordiendo el cable de color. Fíjense, en el pin 1 pasa lo mismo. Acá se puede apreciar mejor y ver que las dos puntas del contacto perforó perfectamente el forro del cable color verde y blanco y quedó haciendo contacto eléctrico con el cable de cobre interno. Por lo tanto, esta ficha ha sido colocada de manera exitosa. Bien. Ahora, lo que resta es ponerle el capuchón de plástico protector y repetir el proceso. Bueno, una vez que tenemos ya puesta la primera ficha RJ45 sobre el cable UTP, lo que tenemos que hacer es pasar el capuchón protector de plástico, que es esta pieza que vemos acá. ¿Sí? Podemos ver que el cable va a entrar por acá, va a seguir de largo, y que la ficha tiene una curvatura acá que es para que calce la traba principal de la ficha RJ45. Miremos, en realidad cuando esté todo armado lo que va a pasar es esto. El capuchón va a entrar por fuera de la ficha y va a aprisionar la patita. ¿Para qué es este capuchón? El capuchón es para protección, es para darle terminación. Protege la traba principal, ¿sí? Que no se vaya a cortar, que no se vaya a romper porque son muy frágiles.
Generalmente cuando estos capuchones no se ponen en el cable UTP es cuando se pueden dañar rápidamente las fichas RJ45 porque esta patita, esta traba principal se corta. Bien, entonces para eso vamos a agarrar el cable que ya tenemos armado acá con un extremo, vamos a estirar, vamos a pasar así . Y ahí sí podemos decir que nuestra primer ficha está bien colocada y terminada de colocar. Bien, ahora hay que repetir todo el proceso que hemos visto hasta acá para la segunda ficha en el segundo extremo. Antes vamos a dejar ya pasado el capuchón protector. Fíjense que lo estoy poniendo al revés porque la ficha va a estar en este extremo de acá. Bueno, ahora de repetir el proceso para terminar de poner las fichas RJ45. Vamos a buscar el marcador. Vamos a hacer la marca donde vamos a pegar el cable.